Hola, espero que te encuentres muy bien. En el siguiente video podrás conocer y adentrarte al tema de la higiene personal del manipulador de alimentos. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: Madariaga Espinosa Ana Constanza, Olvera Vargas Fernanda Yerim y Vega Barrañón Carolina. Notamos que la causa principal de la contaminación de alimentos es la falta de higiene y la manipulación por las personas encargadas de esta labor. El asimilar y poner en práctica los conocimientos y la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos ayudarán al manipulador de alimentos a evitar la contaminación y prevenir el riesgo de la salud de los comensales. Es más, la actitud responsable del manipulador de los alimentos es definitiva para evitar enfermedades, por lo cual debe practicar reglas básicas que tienen que ver con el estado de salud, higiene personal, vestimenta y hábitos durante la manipulación de los alimentos. La importancia en la manipulación de los alimentos se pone de manifiesto hoy más que nunca. La seguridad alimentaria, la nutrición y la inocuidad de los alimentos están estrechamente relacionados. Recordemos, el manipulador de alimentos tiene como obligación ofrecerle a la población alimentos seguros e inocuos, libres de cualquier tipo de contaminación. Si quieres aprender más sobre el manipulador de alimentos, te sugiero que continúes viendo este video. Se considera manipulador de alimentos a la persona que labora en un establecimiento en donde se manipulan alimentos en cualquiera de las fases de la cadena alimenticia. Pero ojo, el manipulador de alimentos puede ser cualquier persona que sea responsable de un alimento en cualquier momento, sin importar si está o no en contacto directo con los mismos. La cadena alimenticia se refiere a todas las etapas o fases por las que pasa un alimento desde la fuente de producción hasta la mesa del consumidor. Un alimento contaminado es todo alimento que contiene partículas físicas peligrosas, biológicas como microbios o gérmenes patógenos y sustancias químicas o radiactivas y cualquier otro agente nocivo en concentraciones tales que su consumo pueda provocar una enfermedad. Cuando hablamos de la contaminación en los alimentos, encontramos que hay 6 principales microorganismos patógenos involucrados, los cuales son los siguientes. Bacterias. Al no ser visibles a simple vista, es muy fácil que nos enfermen de dos maneras: infección e intoxicación. A pesar de que hay bacterias buenas para nuestro organismo, estas bacterias se caracterizan porque son patógenas. Virus. Son microorganismos aún más pequeños que las bacterias, por eso tampoco los podemos ver a simple vista, los cuales necesitan una célula viva para desarrollarse y multiplicarse. Célula a la que le quitarán todos sus nutrimentos y después de eso continuarán con las siguientes células que se encuentran a su alrededor, vivas y sanas. Protozoarios. Son un tipo de parásito, pero estos son microscópicos unicelulares. Tienen composición idéntica entre sí y se encuentran sobre los animales. Podemos notar que estos habitan todos los tipos de superficie, pero mayormente en sitios húmedos o acuáticos. Son capaces de reproducirse de manera rápida y forman miles de colonias sobre ellos. Es ahí que cuando nosotros comemos alimentos principalmente de origen animal, nos enferman. Encontramos que las levaduras y los mohos son un tipo de hongo, pero únicamente los hongos y los mohos producen aflatoxinas, las cuales son dañinas para el organismo. Estos se manifiestan como manchitas negras, verdes o blancas en los alimentos que invaden, formando miles de colonias sobre ellos. Levaduras. Son hongos microscópicos que forman colonias pastosas en su medio. Enferman cuando hay un sobrecrecimiento de las mismas. Parásitos. Son considerados seres vivos ya que son visibles a simple vista, pudiendo llegar a medir 35 centímetros de longitud. Estos se alojan y alimentan a expensas de otro ser vivo al que invaden, el cual recibirá el nombre de huésped. La naturaleza de los productos y su capacidad para el desarrollo de los microorganismos patógenos.
Como todo ser viviente, los microorganismos necesitan ciertas condiciones para vivir y reproducirse, y sobre todo los microorganismos patógenos, que necesitan un organismo huésped para poder desarrollarse en ellos, pero solo podrán reproducirse si nosotros les facilitamos las condiciones necesarias, para lo cual veremos los factores que favorecen y los factores que desfavorecen el desarrollo de los microorganismos patógenos. Factores que favorecen la reproducción de microorganismos. Agua. Los microorganismos necesitan esencialmente agua para crecer y desarrollarse. Es por eso que en la leche, la crema, mayonesa, entre otros líquidos, se proliferan de manera más fácilmente. Nutrientes. Casi todos los alimentos contienen el aporte de agua, proteínas, grasas, minerales o azúcares necesarios para las bacterias, algunos más que otros, como es el caso de la leche, carne, huevo y los derivados de cada uno de ellos. Temperatura. Los alimentos a temperatura ambiente permiten un rápido crecimiento de microorganismos y se incrementa el riesgo de la aparición de enfermedades. En temperaturas debajo de los 5 grados centígrados o arriba de los 60 grados centígrados, su reproducción es escasa o nula. Oxígeno. Casi todos los microorganismos necesitan aire para sobrevivir, pero hay algunas que se reproducen en ambientes sin oxígeno, con lo cual pueden crecer fácilmente en trozos voluminosos de carnes, alimentos totalmente cubiertos por salsas o aceites, es decir, conservas, en cuyo interior se forma un ambiente sin aire. Humedad. La humedad influye directamente sobre el agua del alimento. Si un alimento con baja actividad de agua está almacenado en un ambiente con alta humedad, la actividad de agua de ese alimento aumentará, permitiendo la multiplicación de microorganismos patógenos. Factores desfavorables para la reproducción de microorganismos patógenos. Acidez. La acidez que tienen algunos alimentos crea una barrera en ellos, resultando desfavorable para los microorganismos, ya que dificultan su reproducción o directamente impiden su crecimiento, como en las conservas de vegetales, jugos cítricos y aderezos. Los valores de pH en los alimentos van desde el 1 al 14 y se considera el 7 como valor neutro. Si el nivel de pH en un alimento es superior a 7, se dice que este es alcalino. En cambio, un valor inferior a 7 indica un alimento ácido. Se considera que la mayoría de los microorganismos patógenos crecen a un pH neutro, entre 5 y 8. Pero en alimentos ácidos la acción conservadora es mayor y en consecuencia disminuye el riesgo de contaminación. Azúcar. El alto contenido de azúcar en los alimentos disminuye el agua disponible que necesitan los microorganismos para reproducirse y desarrollarse, como en el caso de las mermeladas, dulce de leche, entre otros. Sal. Al igual que el azúcar, aquí el alto contenido de sal en los alimentos disminuye el agua disponible que necesitan los microorganismos para reproducirse y desarrollarse, como es el caso del pescado. Condiciones higiénicas del personal que manipula alimentos. La actitud responsable del manipulador de alimentos es definitiva para evitar enfermedades transmitidas a los alimentos, por lo cual el manipulador de alimentos debe poner en práctica reglas básicas en su higiene de salud, higiene personal, lavado de manos y hábitos adecuados al estar en contacto directo con los alimentos, para evitar cualquier tipo de contaminación. El manipulador debe mantener una perfecta higiene personal cumpliendo con lo siguiente. Debe ducharse diariamente antes de ir a trabajar, ya que la ducha diaria con abundante agua y jabón debe formar parte de la rutina del manipulador. De igual forma debe de tener una perfecta limpieza dental y de manos. Recordemos que antes de manipular los alimentos se debe realizar un correcto lavado de manos con agua potable caliente y jabón. Realizamos el mismo procedimiento después de ejecutar algún tipo de actividad donde se puedan haber contaminado las manos. Debe mantener las uñas cortas, limpias y sin ningún tipo de esmaltado. Encima de ellas deben de ir guantes y es indispensable. En el caso de las mujeres, deben de llevar el cabello limpio, pero sobre todo recogido, y encima deberán portar un gorro sanitario. Los hombres no quedan exentos de esta situación,
Deben de tener el cabello corto y limpio, además de no tener barba, o en caso de tener debe de ser afeitada. De igual forma debe de llevar un gorro sanitario. Está restringido el uso de accesorios, en particular joyería, es decir, collares, anillos, relojes, etc., porque estos pueden caer sobre los alimentos y contaminarlos. Tampoco está permitido el uso de perfume o loción. Indumentaria de trabajo del manipulador de alimentos. La indumentaria del personal que está en contacto directo con los alimentos debe de reunir una serie de condiciones que la haga apta para esta tarea. Y es que la vestimenta de estos trabajadores es uno de los factores que más influyen en la manipulación higiénica de los alimentos, junto a la higiene de los manipuladores y de la aplicación correcta de los tratamientos tecnológicos. La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos, porque puede contener microbios y tierra procedentes de actividades diarias, asegura la FAO. La vestimenta apropiada para manipulador de alimentos debe ser una gorra que cubra totalmente el cabello para evitar su caída, guardapolvo de color claro utilizado solamente en el área de trabajo, un cubrebocas que cubra nariz y boca, delantal plástico, guantes y calzado exclusivo. La indumentaria debe ser de color blanco o claro para visualizar mejor su estado de limpieza y única para esta actividad. Aspectos que debe de cumplir la indumentaria de trabajo. La ropa de trabajo ha de ser exclusiva para la manipulación de alimentos y debe lavarse diariamente. Tiene que ser cómoda, ligera y amplia para el manipulador. Usar tapaboca en área de contacto directo con los alimentos. Delantal atado al cuerpo de forma segura y adecuada. Usar guantes limpios y sin roturas al estar en contacto directo con el alimento. Posteriormente desecharlos. Zapatos de seguridad limpios y cerrados. El calzado será fácil de limpiar y desinfectar con una suela antideslizante para evitar resbalones. Debe desinfectarse cada vez que se entra en el área de manipulación de alimentos. Un gorro o cubrecabeza evita que el pelo se impregne de malos olores, vapores y humos procedentes de los locales de trabajo. El gorro, además, cubre y recoge el cabello, sobre todo si es largo. No colocar lápices u otro objeto detrás de la oreja. El uniforme de trabajo no debería tener bolsillos por el peligro existente de que las cosas guardadas en ellos caigan en el alimento. Lavado de manos. La higiene en la industria alimentaria es fundamental para prevenir toxinfecciones alimentarias. Los manipuladores de alimentos juegan un papel muy importante en este sentido y por ello deben mantener una higiene lo más completa posible. Las manos es la parte del cuerpo con mayor importancia para desarrollar su labor, pero también es una de las principales vías de transmisión de gérmenes. La limpieza de manos de manera periódica a lo largo de la jornada laboral es fundamental para conseguir un correcto tratamiento higiénico. Norma 251. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El objetivo de la norma es establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso. El campo de aplicación de la norma será para las personas físicas o morales que se dediquen al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los consumidores en el territorio nacional, el cual será de carácter obligatorio. La norma 251 se complementa con la norma 127, la cual habla de salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización. La norma cuenta con 12 disposiciones generales a las que se deberán someter los establecimientos que se dediquen al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Instalaciones y áreas. Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas. Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben de ser de fácil limpieza. Las puertas y ventanas del área de producción deben estar provistas de protecciones, excepto las que estén en el área de atención al cliente. Debe evitarse que las tuberías, conductos, etc. pasen por encima de tanques y áreas de producción donde el producto sin envasar esté expuesto.
Equipo y utensilios. Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, pared, techo y piso, permitan su limpieza. El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulan las materias primas sin envasar deben ser lisos. Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro de registro de temperatura. Servicios. Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. El agua no potable debe transportarse por tuberías separadas. Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales. Los baños deben contar con separaciones fijas completas, no tener comunicación directa ni ventilación con el área de producción. Almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de materia prima que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los productos. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza, agentes químicos o sustancias tóxicas se debe hacer en un lugar separado del área de manipulación o almacenamiento. Controles de operaciones. Los establecimientos pueden instrumentar un sistema de análisis de riesgos en caso de que se pueda tomar como guía el apéndice A de la presente norma. Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura máxima de 7 grados centígrados. Se debe evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto en elaboración y producto terminado. Las materias primas no deben estar en contacto directo con los no procesados, aun cuando requieran las mismas condiciones de temperatura para su conservación. Control de materias primas. Los establecimientos deben inspeccionar o clasificar sus materias primas antes de la producción o elaboración del producto. No utilizar materias primas que ostenten fechas de caducidad vencidas. Separar o eliminar del lugar las materias primas que no sean aptas a fin de evitar mal uso y contaminantes. Cuando aplique, las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su posible contaminación. Control del envasado. Los envases y recipientes que entren en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios se deben almacenar protegidos de polvo, lluvia y materia extraña. Se debe asegurar que los envases estén desinfectados y en buen estado. Los materiales de envase primarios deben ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación. Los recipientes o envases vacíos que contuvieran medicamentos, plaguicida o cualquier sustancia tóxica no deben ser utilizados para alimentos. Control del agua en contacto con los alimentos. El agua que esté en contacto directo con la elaboración de productos, envase primario o elaboración de hielo debe ser potable y cumplir con los límites permisibles de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y fecales. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben estar libres de sustancias que presenten riesgo a la salud o contaminen el producto. Mantenimiento y limpieza. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Después del mantenimiento o reparación del equipo, se debe inspeccionar con el fin de eliminar residuos de los materiales empleados para dicho objetivo. Al lubricar los equipos se debe evitar la contaminación con los productos que se procesan. Se debe utilizar lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el producto. Las instalaciones, baños, cisternas, tinacos y mobiliario deben mantenerse limpios. Los agentes de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante, evitando que entren en contacto con materias primas. La limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del proceso y del producto que se trate. Control de plagas. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento. No se debe permitir la presencia de animales domésticos dentro de las áreas de elaboración del producto. Debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto. Los drenajes deben tener cubierta adecuada para evitar la entrada de plagas provenientes de áreas externas. Cada establecimiento debe tener un sistema para el control de plagas. Los plaguicidas empleados deben contar con registro emitido por la autoridad competente. Manejo de residuos. No deberá permitirse la acumulación de residuos. Los residuos generados durante la producción o elaboración deben retirarse de las áreas al menos una vez al día. Debe contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. Transporte. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios por plagas durante el transporte. Los alimentos, bebidas y suplementos que requieren refrigeración deben transportarse de tal forma que mantengan las temperaturas específicas.